Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a una clase más del curso Celo aquí en la Iglesia de Cristo en Suba. Como siempre, mis mejores deseos para todos ustedes, hermanos, ahí en sus hogares, esperando que estén súper bien. Y bueno, que en medio de todas estas dificultades, pues la presencia del Señor siempre esté en cada uno de nuestros hogares. Siempre orando y rogándole al Señor que les bendiga, que les multiplique siempre y que les provea para todas sus necesidades. Quisiera comenzar la clase de esta tarde, como siempre dejando en manos del Señor la enseñanza de hoy y pidiéndole a Él que bendiga esta clase. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias, amado Padre, por la bendición que nos das de una vez más estar reunidos, Señor, a través de este medio, Padre, para edificarnos, Señor, aprender un poco más de tu palabra, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han dispuesto de este tiempo, Señor, de este momento, para prepararse, Señor, para expandir sus conocimientos en cuanto a las Escrituras, Padre. Pedimos que les bendigas, Señor, y que bendigas, por supuesto, a tu servidor, Padre, para que la clase de esta tarde, Señor, pues sea de gran bendición para todos nosotros, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares, en medio de toda esta dificultad, Padre, siempre confiando en ti y pidiendo que seas tú quien bendigas y proveas para todas nuestras necesidades, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos. Y como siempre, Padre, te agradecemos, bendito Rey, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos entonces con nuestra serie de clases del curso Celo. En esta oportunidad vamos a dar continuación a la lección número 3 del módulo 2 de este curso, en este caso titulado Revisión del Nuevo Testamento. Hoy vamos a tocar un tema interesantísimo y bueno, creo que queda bastante acorde con las fechas también, ¿no? Que se están celebrando actualmente. Bueno, nosotros como cristianos sabemos que esta fecha es una fecha, digamos, especial para muchas personas que llaman a esta semana como la Semana Santa, ¿no? Pero para nosotros, pues, lo que se recuerda esta semana es algo que recordamos cada fin de semana. Pero independientemente de eso, pues, interesante porque vamos a estar justamente hablando de Jesús, de la vida de Jesús en esta lección. Y por supuesto vamos a estar recordando lo que fue el sacrificio de él, ¿no? Entonces, les decía que la lección número 3 está relacionada con la vida de Jesús. Y antes de adentrar en este tema, pues es un tema bastante general, ¿sí? Lo vamos a ver de manera muy general. Y prácticamente va a ser un repaso para nosotros de cosas que ya conocemos de nuestro maestro, pero que bueno, siempre es importante mantenerlas frescas en nuestra mente. Cuando hablamos de Jesús, evidentemente para nosotros como cristianos, digamos que es una figura de suma importancia y es la figura principal de nuestra fe. Pero es importante que nosotros seamos conscientes de que hay muchas personas a nivel mundial que no comparten nuestra fe, que no comparten nuestra forma, nuestra perspectiva acerca de Jesús. Y esto no solamente es de ahorita, esto es algo que tiene mucho tiempo atrás, viene de mucho tiempo atrás. Y incluso cuando hablamos aproximadamente entre el siglo XVIII, el siglo XIX, surgen muchas figuras de personajes, digamos, filósofos, científicos, que en medio de la búsqueda de la verdad llegaron a pensar, incluso a la conclusión de que en este caso el Jesús al que nosotros adoramos, el Jesús en quien nosotros creemos, no era más sino una simple, digamos, figura religiosa que había nacido con la intención de, en este caso de los discípulos, de propagar una verdad que realmente no fue completamente así, ¿no? Entonces hay personas que han llegado a creer en que el Jesús que nosotros encontramos en la Biblia no era totalmente cierto, es decir, no niegan la existencia de un Jesús, no niegan la existencia de un profeta judío,
que fue crucificado, pero si niegan quizás los eventos milagrosos en los que nosotros ponemos nuestra fe, ¿no? No creen en una resurrección, no creen en que Él haya hecho milagros mientras estuvo aquí en la tierra, sino que simplemente fue un profeta, una persona muy íntegra que andaba por este mundo enseñando y ayudando a las personas, pero hasta ahí. Entonces llegaron a decir incluso que esta figura que nosotros manejamos ahorita en estos tiempos de Jesús y que encontramos en la Biblia simplemente fue un invento de los discípulos como para, digamos, para ganar personas, ¿no? Entonces eh, es bastante complicado, ¿no? Porque cuando nosotros nos encontramos con personas que piensan de esa forma, evidentemente nosotros no podemos obligar a las personas que piensen como nosotros y ellos tampoco nos pueden obligar a que pensemos como ellos. Pero lo que quiero que ustedes sepan hoy, lo que tengan bien claro es que la forma en la que nosotros vemos a Jesús no es la única forma que existe en el mundo. Hay otras personas que simplemente ven en Jesús una figura de moral, una persona ejemplar, ¿sí? Una persona que fue muy importante en aquel tiempo, pero hasta ahí, sí me explico, no lo ven como el Dios al que nosotros adoramos, como ese Dios encarnado que vamos a estar analizando en este momento. Entonces tenga eso claro, tenga eso pendiente porque es probable que se consiga alguna persona que alguna vez le plantee algo así o le diga, no, mira, sabes que sí existió un Jesús, pero no es el que usted cree, para que sepa que posiblemente se consiga alguien así, o de repente algún día lea algo, no sé, eh, pero tenga presente que la forma en la que nosotros vemos a Jesús, y es lo que vamos a estar estudiando hoy, hay personas que por mucho tiempo se han encargado de cambiar esa imagen acerca de Jesús. Así que bueno, vamos a adentrarnos entonces en lo que fue la vida de Jesús, vamos a verlo de manera general y, y vamos a comenzar hablando acerca del impacto, ¿no? El impacto de, de este personaje tan importante en la historia de la humanidad. Y es que, bueno, lo primero que nos encontramos cuando analizamos la historia de la vida de Jesús es que les decía también no recuerdo si fue, creo que fue en la clase del miércoles, les decía que es muy difícil, es casi imposible pensar que todo lo que nosotros creemos hoy día y la trascendencia que ha tenido la vida, la historia de Jesús a lo largo de los años, de tantos miles de años, este, digamos, de tantos cientos de años, perdón, no miles, de tantos cientos de años, sea basado en una mentira. Y es que el impacto que tuvo Jesús y que aún sigue teniendo es evidente, ¿no? Y comenzamos por el simple hecho de que dividió la historia en dos partes, en un antes y un después de Jesús. Eh, yo, yo siempre he pensado y siempre me ha llamado la atención esto, ¿no? Porque digamos que en nuestros países, a lo largo de todo el mundo, han surgido personajes de mucha relevancia, de mucha importancia. Hablando específicamente, por ejemplo, en el caso de aquellos personajes que se encargaron de traer la libertad a determinadas naciones, por ejemplo, aquí en el área de Sudamérica, Simón Bolívar, por ejemplo, es un personaje importante dentro del transcurso de la historia de nuestros países y así salen muchos personajes a nivel mundial. Pero a pesar de que estas personas jugaron un papel importante en el curso de la historia, ninguno de ellos, digamos, ha causado un impacto tan grande que haya podido dividir el transcurso de la historia en un antes y un después de ellos, así como lo hizo Jesús. Digamos, de manera radical en ese sentido, ¿no? Obviamente la vida de ellos influyó en un cambio para que después nuestros países tuvieran un sistema distinto, ¿no? Pero lo que hizo Jesús, o sea, a toda la humanidad, dividir a toda la humanidad en dos partes, eso es algo que ningún personaje lo ha hecho ni lo hará, porque evidentemente Jesús no es cualquier ser humano, es decir, Jesús no es cualquier persona que vino a este mundo. Así que dividió la historia y su legado continúa vigente miles de años después, ¿ok? Nos encontramos ahorita
Ya estamos hablando de 2000 y pico de años después de que Jesús vino a este mundo, y todavía Él sigue siendo esa figura importante y relevante dentro del transcurso de la historia de la humanidad. Tanto así que nos encontramos hoy día apartando unos minutos para hablar acerca de Él, cosa que, digamos, estamos haciendo a nivel mundial. En cuanto a su nacimiento, bueno, yo creo que de más está decir, ¿no? Que Jesús vino a este mundo y que vino a través de María, ¿no? Que en este caso era la Virgen escogida por Dios para dar a luz a Jesús. Pero lo importante acá, y es interesante que mantengamos nuestra mirada fija en esto, ¿ok? Es el hecho de que esto fue una encarnación divina, ¿ok? Y lo planteo así porque son dos elementos importantísimos que debemos mantener en nuestra mente cada vez que pensamos en Jesús. Porque sí, Jesús es Dios, Jesús en esencia tiene toda la naturaleza divina, pero al mismo tiempo es 100% humano, es un hombre. Y estuvo en esta tierra y vivió en esta tierra y sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, sintió lo mismo que nosotros sentimos. O sea, su vida en esta tierra realmente fue como un hombre, comenzando desde el principio. Es decir, eh, no sé, de entre tantas formas que pudo haber pensado Dios en rescatar a la humanidad, quizás una de ellas pudo haber sido enviar a Jesús como un adulto ya, y simplemente mostrarse, revelarse, qué sé yo, bajar del cielo, que todo el mundo lo viera y se diera cuenta de que era un hombre, de que realmente era Dios, pues que venía a este mundo a hacer algo. Pero Él no escogió esa forma, escogió hacer todo de manera natural, ¿sí? Comenzando por, en este caso, el Espíritu Santo que permite que María quede embarazada sin tener relaciones sexuales, y en este caso Jesús viene a este mundo desde todos los ámbitos, digamos, incluyendo desde que estaba en el vientre de María. Entonces Jesús nace y vive toda digamos, la etapa de crecimiento tal cual como usted y yo la vivimos. Entonces, yo creo que este acontecimiento representa un verdadero intento de parte de Dios por identificarse con el hombre. Y esto es muy, pero muy importante, porque cuando usted lee, por ejemplo, la carta de los Hebreos, ahí podemos encontrar como el autor dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque precisamente el propósito de Dios al enviar a su Hijo, comenzando desde el embarazo hasta que naciera y todo esto, era precisamente de que Jesús lograra identificarse con usted y conmigo en todo sentido, y al mismo tiempo demostrarnos a nosotros que es posible realmente, vivir de una forma diferente. Entonces, digamos que muchas veces podemos poner la excusa, bueno, pero es que Jesús es Dios y obviamente Él tenía la capacidad de no pecar y todo esto, pero el hecho de que Él en su naturaleza divina siguiera siendo Dios, no le quita importancia al hecho de que él era un hombre y que tenía las mismas debilidades y los mismos problemas que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces esto es importantísimo que lo tengamos en mente. En cuanto a su nacimiento, digamos que la fecha ha sido tema de bastante controversia. En primer lugar porque, bueno, hoy día se celebra lo que llamamos la Navidad, el 24 de diciembre, ¿no? El 25 de diciembre. Eh, y bueno, muchas personas celebran este día como la fecha del nacimiento de Jesús. Muchos estudios han demostrado que lo más seguro es que no haya sido esta fecha, no haya sido el 25 de diciembre que nació Jesús, sino que es más probable que haya sido en otra temporada, porque en diciembre el lugar donde nació Jesús, no habría sido posible la presencia de pastores y todo esto porque hubiese sido invierno. Entonces, digamos que la fecha exacta, pues casi que imposible calcularla, ¿no?
pero se cree que fue en otro periodo de tiempo y no el 25 de diciembre. Entonces quizás ha sido tema de controversia por mucho tiempo, porque algunos celebran este día como la fecha del nacimiento de Jesús, otros no lo celebran porque consideran que no es correcto, pero al final, pues bueno, esto realmente no tiene mucha relevancia en cuanto a si sí fue o no fue. Al final, lo que realmente a nosotros nos importa no es tanto cuándo nació y cómo nació y todo esto, sino lo que él vino a hacer y el evento al final de su vida, que es lo que realmente influye en nuestra fe hoy día y lo que debe afectar nuestra fe en este momento, ¿no? Así que eso en primer lugar. Por otro lado, bueno, sabemos que lo decíamos hace un momento, su venida causó un antes y un después. Sin embargo, en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, lo que se tiene ahorita es que Jesús nació antes de Cristo. Y suena bastante extraño, ¿cierto? Pero esto surge por lo siguiente. Resulta que hasta el siglo V, el calendario que se manejaba estaba basado en relación a la fecha de ¿cómo se llama? A la fecha en que nació Roma, ¿ok? Entonces, cuando llegamos al siglo V, resulta que hay un papa que él decide cambiar este calendario y lo que establecen es que ahora va a haber o sea, el punto de partida para esta nueva era iba a ser el nacimiento de Jesús. Entonces le pidió a un hombre de aquel tiempo, a un monje, que se encargara de esto, ya que era pues experto en matemáticas y otras cosas ahí. Y bueno, lo cierto es que el hombre eh, hizo un cálculo mal, entonces él estableció la fecha del nacimiento de Jesús, lo puso como 3 años después. Bueno, algunos piensan que de 3 a 6 años, ¿sí? De error que estuvo este hombre. Entonces digamos que él dijo, bueno, Jesús nació en el año 753 de la fundación de Roma, pero en realidad Jesús había nacido más o menos en el 749 de la fundación de Roma. Entonces, esa traspolación de fechas, pues hace que cuando se calcula hoy día, realmente se obtiene que Jesús nació 3 años antes de lo que nosotros conocemos como el año 1, ¿ok? Así que, pues eso es interesante que lo tomemos, que lo tengamos presente, porque no fue que Jesús nació y a partir de ahí la gente empezó a contar ya año 1, ¿no? Sino que fue hasta el siglo V que se estableció esta diferencia entre la era antes de Cristo y la era después de Cristo. Bien, continuamos y cuando hablamos en su familia, por ejemplo, en primer lugar podemos darnos cuenta de que, bueno, una característica interesante acá de Juan el Bautista es que era su primo, ¿no? Era su primo. Y esto es muy, muy hermoso por el trabajo que Juan el Bautista iba a hacer, ¿no? Encontramos en la palabra que su trabajo era precisamente preparar ese camino, preparar los corazones al momento de que llegara el Mesías y comenzara su ministerio. Así que Juan el Bautista jugó un papel importante en lo que fue esa apertura a las personas para que aceptaran a Jesús. Y bueno, entre la misma escritura encontramos también que María tuvo más hijos, ¿no? No fue que solamente tuvo a Jesús, sino que la Biblia hace referencia a que Jesús tuvo hermanos de sangre, con los que también tuvo la oportunidad de compartir una vida, aparte de su mamá y de su papá. Y bueno, lo que encontramos acá entonces es que Jesús tuvo familia, pues tuvo sus hermanos. Hay un relato interesante cuando se acercan a Jesús, le dice, mira, tu madre y tus hermanos están ahí. Y Jesús mostrando, ¿no? Quizás que su visión de la familia iba más a lo espiritual. Dice, bueno, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero
una muestra más de que la vida de Jesús no fue una vida muy diferente a la de cualquier ser humano en aquel tiempo. Obviamente a la nuestra sí, porque no estaba expuesto a la tecnología y a tantas cosas que han cambiado, pero era un ser humano común y corriente en aquel tiempo. ¿Ok? No era un extraterrestre, no era una cosa extraña, era un hombre como usted y como yo, que tenía familia, que creció, que se desarrolló de manera totalmente natural. En cuanto a su infancia no hay muchos detalles. Encontramos que en las escrituras, pues, digamos, el relato más específico en relación a su infancia lo encontramos cuando él tenía como 12 años. Ahí en Lucas, cuando relata que él se le escapa a sus papás y resulta que está ahí en el templo. Pero más allá de eso no tenemos muchos detalles en cuanto a la vida de Jesús en su infancia. ¿Sí? Lo que sí es interesante de este relato es que Jesús ya desde temprana edad mostraba ya su convicción, ya mostraba su objetivo, ¿no? de vida. En este caso ya le estaba mostrando a sus padres que él había venido con un propósito, ¿ok? Eh, no estaba acá jugando, ¿no? Pero ya desde pequeño ya él sabía que tenía un propósito, ya él sabía que tenía un trabajo y estaba comprometido con ello, ¿no? No quiere decir que Jesús no llevó una vida normal, pero sí nos muestra que él tenía conciencia de esto. Y esto es interesante porque a veces pensamos que, no sé, qué sé yo, después de los 30 años fue que Jesús empezó a pensar en lo que tenía que hacer, ¿no? Pero en realidad él ya desde pequeño, él sabía el trabajo que le venía. Lo que sí encontramos es una serie de tradiciones en cuanto a leyendas que nacen en relación a su infancia, en lo que nosotros llamamos evangelios apócrifos. Que son escritos que se han encontrado, que supuestamente son relatos de la vida de Jesús, pero que no son considerados inspirados y por lo tanto no están dentro del canon bíblico que nosotros manejamos. Y evidentemente pues no se toman en cuenta porque muchos de estos relatos parecen ser incluso exagerados, ¿no? Si usted leyó su material, encontró ahí una pequeña historia en, en un evangelio, en uno de los evangelios apócrifos, en este caso, este que se llama, ya les digo, creo que es Santiago, algo así. Bueno, el evangelio de Santiago, según Santiago, dice acá, que es un evangelio apócrifo. Lo que sí es que la historia básicamente gira en que Jesús estaba jugando con unos niños en día de reposo y esto no era permitido, así que un hombre va y le dice a José, en este caso el papá de Jesús, le dice, mira, tu hijo está haciendo ahí unas figuras con barro, y resulta que eran unas aves que le estaba haciendo, y cuando José llega, Jesús le da vida. Entonces hay muchos relatos que muestran cosas así, pero que digamos no van en concordancia con lo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, y más por el hecho de que, bueno, ahorita vamos a estar hablando de su ministerio, pero nos damos cuenta cuando Jesús empieza su ministerio que, digamos, las personas comienzan a conocerlo en su forma especial, digámoslo así, ya cuando él es un adulto, ¿no? Tanto así que cuando lo ven desarrollando su ministerio, muchas personas dicen, epa, pero este no es el hijo de José, el hijo del carpintero, este no es este muchachito prácticamente que hemos visto de pequeño. Entonces, si Jesús realmente hubiese estado haciendo tantas cosas como lo muestran estos evangelios desde pequeño, yo creo que no hubiese sido una sorpresa que Jesús llegara adulto y las personas lo vieran haciendo esta clase de milagros. Es decir, más bien estarían esperando esto y más bien hubiesen creado una imagen distinta de Jesús, de manera que cuando Jesús llegara adulto ya incluso las personas lo estuvieran aclamando como un Mesías. Así que es muy poco probable realmente que Jesús durante su infancia estuviese haciendo este tipo de cosas, porque digamos dentro de la voluntad del Padre estaba reservado para un momento, para un tiempo específico, eh,
que lo vamos a estar analizando pues ahorita cuando veamos la vida de Jesús en cuanto al propósito que él tenía acá. En cuanto a su ministerio, sabemos que inició con su bautismo en agua, ya con su primo, en este caso Juan el Bautista. Un bautismo interesante porque recordemos que no es para el perdón de sus pecados, no es porque él necesitara reconciliación ni nada por el estilo, ni arrepentirse de nada, sino por el hecho de que ese bautismo iba a representar una señal importante en la que el Padre mostró y expresó audiblemente que él era su hijo amado y que a él tenían que oír. Así que ese bautismo representaba, digamos, un sello del inicio de lo que iba a ser el Señor y que tenía completamente y absolutamente el apoyo del Padre. Un ministerio que duró aproximadamente 3 años. Recordemos que Jesús muere aproximadamente a los 33 años. Y durante estos 3 años de ministerio, lo que Jesús hizo fue algo impresionante. Se volvió súper famoso por los milagros que hacía. Bueno, si hablamos creo que está de más decir lo que hizo Jesús, ¿no? Durante su ministerio, pero si recordamos rápidamente, sanó enfermos de todo tipo, expulsó demonios, resucitó muertos, paró tempestades. O sea, fueron 3 años súper intensos que vivieron sus discípulos junto a él. Y pues simplemente, imagínense, si encontramos, digamos, dentro de las escrituras, dentro de los evangelios, nosotros encontramos simplemente secciones, vistazos de lo que fue el ministerio de Jesús. Ahora imagínense cuánto pudo haber pasado en 3 años. ¿Qué no pudo haber hecho Jesús en 3 años? Y lo que está ahí nosotros lo podemos leer en un día si queremos. Pero el mismo Juan dice que muchas cosas más hizo Jesús que no alcanzarían los libros en la tierra. Obviamente es una exageración, ¿no? Pero no alcanzarían los libros en la tierra, dice Juan, para plasmar todo lo que Jesús hizo. Así que 3 años de manifestación de poder, 3 años donde demostró que realmente él venía de parte de Dios, 3 años donde él demostró que su naturaleza, que su esencia era divina, porque ningún hombre podía ser y podrá hacer lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Pero fue un ministerio que también estuvo acompañado de diferentes conflictos, ¿sí? Sabemos que él estuvo lleno de oposición, en este caso por los principales, por aquellas personas de renombre entre los judíos, por estas sectas que habían nacido en ese periodo intertestamentario que habíamos visto anteriormente, donde surgen los fariseos, los saduceos y todos esos líderes religiosos que pelean en contra de él. Y vemos que esa oposición pues estuvo ahí presente durante estos 3 años también. No solamente tuvo este tipo de conflictos, sino que muchas veces también sus discípulos, digamos que muchas veces en repetidas ocasiones no entendían lo que Jesús estaba haciendo, estaban todavía cegados en muchos aspectos, a tal punto de que cuando Jesús muere, incluso sus discípulos no entendían, no sabían, no creían que él iba a resucitar. Así que digamos que en medio de todo esto, el ministerio de Jesús no fue algo fácil, fue bastante complicado, lleno de oposición de parte de muchas personas, a veces también falta de entendimiento por parte de sus discípulos, y comenzando por su familia. Su mamá era la única que creía en él, de resto sus hermanos no creían en él, a veces se burlaban de él incluso. Y es parte de lo que vemos en la vida de Jesús, aunque posteriormente no sabemos cuántos, pero no sabemos cuántos hermanos eran, pero sí se cree que algunos de ellos llegaron a convertirse al cristianismo, ¿no? Esto en parte de los problemas que tuvo Jesús, pero todo esto era porque él tenía una misión, y su misión, el objetivo de Jesús, el objetivo de Dios al encarnarse a través de Jesús y vivir todo lo que vivió, pasar todo el trabajo que pasó, tener todos estos conflictos, también vivir momentos agradables, todo esto
era por su intención de reconciliar al mundo con el Padre a través de su muerte, a través de su crucifixión y de su resurrección. Jesús vino a este mundo con ese objetivo. Ahora, no pensemos tampoco como que, bueno, sí, él sabía que iba a morir, él, no sé, lo tomó súper relajado, no. O sea, realmente piense por un momento y analice, reflexione, y más en estos momentos donde todo el mundo quiere reflexionar acerca del sacrificio de Jesús. O sea, ¿qué tan fácil puede ser vivir toda una vida sabiendo el día, la hora, el momento exacto y la forma exacta en la que vas a morir? Y Jesús demuestra que esto es bastante complicado ahí en esa oración cuando le pide al Padre que si es posible de mí que pase de mí si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Realmente Jesús estaba súper consciente y sabía que su objetivo era reconciliar a la humanidad. No fue algo fácil para él el hecho de recibir en él mismo, de llevar en él nuestro pecado, nuestra culpa. O sea, Jesús siendo absolutamente puro y santo, llenarse de todos nuestros pecados, de toda nuestra rebeldía en esa cruz para darnos vida eterna, no fue algo fácil, ¿ok? Entonces, lo que sí debemos tener presente es que Jesús tenía clara esta misión y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice allá en Filipenses capítulo 2. Así que, recordemos, Jesús era un ser humano como usted y como yo, que sentía dolor, que sentía sufrimiento, pero al mismo tiempo es Dios, encarnado con la misión de reconciliarnos. Recordemos que todo esto viene relacionado con el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cuando el ser humano pierde esa relación directa con Dios. Desde ese mismo momento Dios promete una salida, Dios promete una oportunidad para que el ser humano vuelva a estar delante de la presencia de Dios como lo estuvo allá en el huerto del Edén. Así que desde ese mismo momento Dios ya tenía el plan de venir a este mundo a través de Jesús, encarnarse en la figura de Jesús y darnos vida eterna por medio de ese sacrificio y mostrándonos cómo nosotros podemos hacer las cosas correctamente. Así que los resultados de la vida de Jesús es que en primer lugar trajo esperanza a la humanidad a través de su sacrificio. Ese sacrificio ahora nos permite a nosotros tener entrada, tener acceso a la vida eterna y obtener el perdón de nuestros pecados, por supuesto. Así que hay esperanza para nosotros. En segundo lugar, los discípulos expandieron el mensaje. O sea, después de que ven a Jesús resucitado, que digamos, es el evento crucial, ¿no? Que determina que realmente Jesús es de origen absolutamente divino, es ese acto de resurrección, ¿ok? Cosa que vamos a estar celebrando el día de mañana, ¿no? Por la tradición, pero sabemos que nosotros como cristianos celebramos esto cada primer día de la semana. El hecho de que Jesús murió, pero no solo murió, sino que resucitó, demostró que Él es Dios y que tiene el poder sobre la muerte, así que nos trae esperanza a nosotros también de que vamos a resucitar con Él en la vida eterna, ¿ok? Entonces los discípulos observan este hecho y ya cuando por fin se dan cuenta de que sí era verdad, de que resucitó, y ahora dicen, wow, esto es increíble, pues ahora el trabajo era de ellos y comienzan a expandir el mensaje. En ese momento la iglesia cobra vida, y que es lo que vamos a estar analizando en la próxima clase. Cómo surge la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia primitiva. Por precisamente que los discípulos observaron el sacrificio de Jesús, vieron cómo resucitó, y ahora esos resultados siguen presentes en la actualidad, porque por eso estamos usted y yo aquí aprendiendo de la vida de Jesús, por eso estamos luchando y perseverando en la iglesia del Señor. Amén. Entonces, esto como parte de la vida de Jesús. Analizamos de manera general, de manera rápida, cosas que ya sabíamos, por supuesto, pero que es importante que las tengamos en cuenta y presentes siempre
en nuestra vida. Así que bueno, quiero finalizar con un breve video, un videito que nos va a mostrar la figura del Mesías, ¿no? Y cómo a lo largo de la Biblia nosotros la encontramos hasta que llega Jesús y cuál era su misión, cuál era su trabajo, su propósito acá, ¿no? Cuál era la visión que tenía el Padre. Y bueno, es un video bastante interesante eh, de un grupo llamado Proyecto Biblia, que lo pueden encontrar ahí en YouTube y que tiene buenos mensajes. Entonces, bueno, voy a colocarles el video y espero que lo disfruten. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido.
Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad. Excelente. Bueno, ahí quedó como mucho, pero lo que termina diciendo al final es que Jesús definitivamente restaura esa relación que podemos tener nosotros con Dios en la vida eterna. Así que bueno, espero que les haya gustado el video de resumen de la clase de hoy. Y bueno, como siempre, esperando que el Señor continúe bendiciendo sus vidas grandemente, agradeciéndoles por acompañarnos y invitándolos a que nos acompañen en una próxima oportunidad. Okay, Dios les bendiga, hermanos, y feliz tarde.